¿Cómo anda la banda viajera? Bueno, iniciamos el video por una de las islas quizá más paradisíacas acá en España. Nos encontramos en Menorca. Pero nosotros vinimos de Mallorca, salimos de Palma y tomamos el ferry en Alcudia. De Palma hasta Alcudia tuvimos una hora en auto más o menos. Ahí tomamos un ferry que ida y vuelta desde de Alcudia a Menorca, y de Menorca, que es Ciudadela de Menorca, nos salió 160 por persona, ida y vuelta. Es una hora de viaje y ahí en ese mismo lugar pudimos alquilar un auto para poder recorrer alguna de las calas quizá más bonitas de toda España. Sí, el alquiler del auto es las 24 horas 90 euros. También hay motos que están un poco más bajo. Salen 30 euros las motos. Sí. Y vamos a hacer un recorrido por el sur, yendo a una de las playas de las calas más conocidas. Sí, tal cual. Vamos a ir a Macarela, Turqueta, pero bueno, como esas calas, los parkings se llenan muy temprano y no se puede dejar el auto, vinimos a Playa Gandana, que se encuentra pasando estas calas. Y acá estacionamos, después nos vamos a mover a las distintas calas. Pero bueno, comenzamos la aventura acá en Playa Gandana. Desde el ferry hasta la playa de Gandana son alrededor de 20 minutos. El lugar está buenísimo, es paradisíaco. Sí. Una de las pocas playas quizá con arena, así que es un golazo. También tiene para hacer stand-up paddle, en kayak. Hay como unos especies de autitos que entran pedaleando, sí, con unos toboganes arriba muy particulares. Divertidos. Y acá enfrente están estacionados algunos yates. Sí, increíble. Y tiene todo un balneario muy lindo con todas las comodidades, digamos. Se pueden alquilar reposeras, están 20 euros, 2 reposeras con una sombrillita. Así que bueno, vamos a dar una vueltita por la playa. Bueno, acá les va la info. La situación está un poco compleja, ya que desde acá, de Playa Gandana, no se puede acceder a Macarela ni Macareleta en colectivo. Solamente los colectivos salen desde Ciudadela, sí, de Menorca. Sí, y tampoco se puede ir en coche, porque dicen que había un parking que no se anuló completamente. La única forma de ir es por un sendero que hay, que tiene unas vistas espectaculares, pero un poquito arriesgado. Sí. Así que tienen que ir bien preparados con zapatilla, agua, tal cual, gorra, todo. Sí, porque acá zapatilla clave. Y son, desde acá hasta Macarela, son 2.1 kilómetros. Así que serán más o menos 40 minutos caminando. Y hasta Turqueta son 5 kilómetros. Exacto. Así que bueno, a disfrutar de las vistas y del recorrido hasta estas preciosas calas. Ya vamos llegando al kilómetro 2, acá se hace un caminito todo marcado, hecho por maderas, la verdad que está muy bueno y se empiezan a escuchar gritos, aparentemente gente tirándose a las calas, da aliento y motiva a seguir. Ya nos encontramos en Cala Macarela, quizá una de las más famosas de las calas o más conocidas acá en Menorca. La verdad que está preciosa.
camino no es tan duro como parece. Dice 40 minutos, te asusta, ves las piedras, te asusta, pero es llevadero y se hace bastante rápido. Tal cual. Hicimos más o menos 30 minutos y empieza como muy con altura, raro, pero después es bastante plano con su leve dificultad, pero... Y mucha gente haciéndolo, nosotros pensábamos que íbamos a ser los únicos. Con chicos, todo. Sí, un perrito incluso vimos, así que nada, esta cala está preciosa, tiene distintas tonalidades, el agua tremendo. Acá hay como un sector donde hay todos arbolitos para ponerse con la sombra, está muy bueno. Y hay para alquilar también unos kayaks, unos... stand-up paddles, también sí vimos motos de aguas y también típico, clásico, los barcos, los yates allá estacionados. E incluso allá en las rocas, cuando se va para Macareleta, que es la próxima cala, se ven como unas cuevas. Y de lejos desde acá se puede ver la gente en el sendero también, yendo hacia allá. La verdad que está muy bonita, es chiquita, no sé si hay unos chiringuitos por acá. El agua de Galdana era espectacular, bien transparente y un poco, o sea, no fría ni tibia, pero cálida, perfecta, justa. Sí. Así que bueno, ahora vamos a probar el agua de acá de Macarela. El agua acá está re calentita, tremendo, y se ven distintas tonalidades, medio turquesa y algunas partes medias negras, porque hay como una especie de algas acá también. Lo que es de calentita, una piletita. Con los yates allá, tremendo. Emprendemos rumbo a Macareleta, que se encuentra a 350 metros nada más de Macarela. Incluso desde la playa se puede ver la entrada a la cala, así que está todo muy cerquita. Estas dos calas están para hacerla sin duda si se puede. Hay muchos que estacionan en Turqueta para venir a Macareleta, pero es más corto el recorrido incluso desde Galdana. Muchas personas estacionan el auto en Turqueta, pero el recorrido de Turqueta hasta Macareleta o Macarela es 1 hora y desde Galdana hasta Macarela son 30-40 minutos, así que ojo a pensarlo, a menos que quieran ver Turqueta sin dudas, pero cerca de Galdana también se encuentra Mitjana, que es una playa que promete bastante. El sendero por donde vas pinta para fotos en cualquier lugar. Constantemente. Es un sendero de 10 minutos y te estamos tardando como media hora. Sí, es para books. Increíble. Bueno, acá ya vamos llegando, la verdad que es mucho más chiquita, se la ve casi que virgen. Sí, apenas. Pero no lo es, claramente. No, y es justo a la vueltita, así que es nada el mini sendero de Macaleneta. A Macareleta, sí. Incluso algunos se vienen nadando. Bueno,
bueno, la verdad que Macarelita está preciosa. Eso sí, el camino para venir es mucho más, si bien es corto, es mucho más complicado que el de Galdana para Macarela. Sí, es muy diferente, pero es cortito y vale la pena para darle la vuelta y encontrarte con esta cala que es hermosa. Tal cual, está acá nomás. Preciosa, divina. El agua me pareció un poquito más fresca que de Macarela, no sé si estará más cerca de lo que es el mar. Es muy chiquita también, así que bueno, es una cuestión de si quieren ver también las vistas y algo más nuevo, pero bueno. Tal cual. También, si no se viene con sombrilla, acá no hay los árboles que habían allá en Macarela, así que bueno, ahí... Sí. O sea, en esta no hay sombras, no hay restaurante, en la otra sí. Pero tenés un señor que te prepara unos tragos, a todo trapo. Sí. Está buenísima, la verdad muy linda. Después vamos a ir diciendo los puntajes que a nosotros nos parecen de cada playa, como para que tengan una referencia más o menos. Sí, todos los pros y contra ahí se van viendo. Tal cual, así que ahora nos volvemos para Macarela, en que vamos a almorzar. Ya estamos volviendo de Cala Macarela, la verdad que está espectacular. Venimos del chiringuito Susi se llama, por la música que estaban pasando, mucha cumbia. Estoy seguro que era un argentino. La verdad que se come muy muy bien. Comimos 2 hamburguesas, pedimos unas papas y un par de aguas y gastamos alrededor de 20 euros. Y ahora estamos emprendiendo la vuelta hacia Cala Galdana, que tenemos el auto y estamos en una disyuntiva. Si vamos a ir a una cala o a otra, así que ahora veremos. Al final estamos entre Cala Turqueta y Cala Mitjana, pero como Cala Mitjana está al lado de Cala Galdana, nos inclinamos por esta opción. Sí, está re cerquita, con el auto son 6 minutos y después son 12 minutos más caminando, porque la mayoría tiene el parking y después acceso por senderismo a las calas. Sí, cambiamos de parking a uno más cercano y bueno, y agarramos un caminito que la verdad que de todos los que vimos es el más bonito de todos. Sí, muy entretenido. Y acá llegando a la cala aparentemente tiene rocas a los costados que la gente la vemos que se está tirando. Sí. Muy prometedor, muy lindo. Se ve muy entretenida, ya tengo unas ganas de tirarme. Tal cual. La estoy viendo de lejos. Vamos a ver qué tal. Que no llegamos a llegar a la cala propiamente dicha, pero estuvimos al lado y como una especie de balconcito ahí, como un sector. Sí, está muy bueno, es la típica mirador. Cala con, claro, vos llegás y el sendero te deriva a, por un lado como un mirador y por el otro, que estoy pegadito, vas directo a la playa. Exacto. Hay arena. En el centro hay como una roca que divide, entonces como que hay una parte más privada, más tranqui y otra que bueno, están toda la gente ahí. Como para tener para todos los gustos. Y de la parte de la playa propiamente dicho, hay un peñasco muy bueno. Tremendo. Sí, donde todos suben. Así que nada, si les gusta ese tipo de actividades, se pueden tirar por ahí tranquilamente. Una locura. Antes había dicho que me parecía que era una de las pocas calas con arena, pero en realidad todas las calas tenían arena. Yo pensé que eran todas tal cual, piedra. Por lo menos las que vimos. Después se dice que sí hay otras que son puro peñasco, pero en las que estuvimos siempre hubo arena. Bueno, acá ahora continuamos con la puntuación personal de cada playa según vamos a ir haciendo uno cada uno porque pintó. Tengan en cuenta que todo esto es subjetivo. Sí, bueno. Vamos a arrancar por Galdana, que para mí es un 8. Porque tiene buenas amenities, tiene algunos restaurantes por ahí. Muchos hoteles alrededor. Sí, tiene el balneario, tiene
para los nenes. Algo, exacto, sí, es más cosas familiar, digamos. Exacto. Yo, para mí, un 7. Pero bueno, a ver, si nos ponemos exquisitos, tampoco no es una playa hermosa. Depende de lo que busques, si algo más virgen o algo un poco más comercial. Bueno, ahora arranco el próximo puntuación yo. Macarela, para mí Macarela, un 9, porque la perfección para mí no existe. O sea que sería un 10, pero un 9 le queda bien. Sí, Macarela está muy lindo y tiene un muy buen restaurante atrás, tiene un poco de todo con un menú bastante accesible. Sí. Así que está muy recomendable. Clave que tenga un chiringuito ahí para poder, uno si no tiene provisiones. Tal cual. Aparte de precios accesibles y muy rico, había una ensalada de atún tremenda. Sí, eran contundentes y también tiene un sector entre la playa y el restaurante como de árboles y la gente se tiraba ahí a buscar sombra, a tener un momento también. Claro. Si no fuiste con sombrilla. Sí, y nada, te viene bien para una siesta después de comer. Y tenés un plan B cerquita, que es Macareleta. También, sí. Al toque, ahí como dijimos. Yo a Macareleta le pongo un 8. Está buena, está muy linda, es preciosa. Debe ser una de las más bonitas, que más quizás representa lo virgen, digamos, porque nada, Tal cual, sí. Pero bueno, el no tener algo para, si no vas con sombrilla. Claro, y es muy chiquito, o sea que se puede llenar muy rápido, depende un poco si les gusta más hormiguero o con gente más distanciada. Sí, la gente por ahí venía y se iba, estaba un rato y se iba. Tal cual. Y después, bueno, Michana, que en realidad mucho no podemos opinar porque la vimos así medio de lejos. Sí. Pero bueno, sí, ahí ya. Se ve con linda arena, un mar muy clarito y bueno, esa actividad de la piedra que para el que le interesa está buenísimo. Estas últimas 3 la vimos, aparentaba más para gente de entre 20 y 30 años, más para ir a tomar algo, ir entre amigos. Pero bueno, Michana, sí, tendríamos que decir algo, aunque yo creo que no entra dentro de esta calificación, sería, yo apunto que un 8 por ahí. Está muy bonita. Sí, muy buena, preciosa. Y la verdad que acá en Menorca vemos algunos que dicen, no, en un día te puedes recorrer la isla. Imposible. Difícil, muy difícil. En un día para apreciar. No ves nada. Claro, en un día para apreciar todo, ves solamente un lado, como si te dijese solo la zona sur. Imagínense, hicimos 3 calas y esta no llegamos, ¿de acuerdo? Claro. El tema es que uno pierde mucho tiempo yendo de una cala a la otra. Yo creo que conociendo estas calas, si tuviese que elegir una para venir la próxima vez, sería Macarela, que encima tenés acceso en bus desde la ciudadela de Menorca, que es un golazo, te ahorras el auto también. Pero bueno, yo también tenemos entendido que las playas del norte son muy elegidas por los locales y pintan muy bien, así que será para una próxima vez. Sí, así que ojalá volvamos. Sí, tal cual. Así que bueno, hasta acá llega el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si les gustó el video, no se olviden de regalarnos un like y los invitamos a que se suscriban al canal. Hasta la próxima aventura.